nos das la bendición de reunirnos. No estamos todos porque hay restricciones para que nos reunamos, pero gracias porque nos dejan reunirnos el 25% de nosotros. Gracias porque nos estamos reuniendo en 4 grupos, Señor, pero Tú nos has bendecido y nos podemos ver, Señor, podemos tener comunión. Y aunque todavía no nos podemos abrazar, Señor, Tú vas a llegar a ese momento también a darnos la bendición de volvernos a abrazar y decirnos que nos amamos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de toda esta situación nosotros estamos alegres y estamos adorándote. Qué gran bendición es, Señor, adorar tu nombre. Muchas gracias, Padre, por todos mis hermanos. Yo los bendigo a cada uno por nombre, por familia. Bendícelos, oh Señor Jesús. Amén. Amén. Estamos en 1 Tesalonicenses y estamos en los versículos del 1 al 13 en el capítulo 3. Vamos a leer esos 13 versículos, si nos los ponen por ahí. 1 Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses capítulo 3. Versículos del 1 al 3. Vamos a leerlos con entendimiento, con sabiduría. Ya saben que Dios nos ha venido hablando a través de 1 Tesalonicenses. Y son las expresiones que usa el apóstol Pablo para que todos nosotros aprendamos cómo debemos tratar a los creyentes nuevos. Cuando alguien acepta a Cristo como su Salvador personal, nosotros tenemos que aprender cómo se tratan a los hermanos nuevos. Debido a que muchas personas, muchos cristianos no saben cómo se trata a los hermanos nuevos, muchos de ellos no permanecen. Muchos de ellos se acercan a las reuniones con nosotros y aunque son gente escogida y predestinada, debido a que nosotros no tenemos un corazón para cuidarlos, ellos se alejan. Entonces vamos a ponerle atención a lo que Pablo nos aconseja, porque Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses, él se puso como un modelo, se puso como un ejemplo. Y eso es para que nosotros lo captemos. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la vida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si ustedes se dan cuenta, Pablo deseaba perfeccionar a los hermanos de Tesalonicenses. O sea que él quería que de la fe de ellos brotase algo. Y todos nosotros debemos de, especialmente los que ya tenemos muchos años de ser cristianos, poner nuestro corazón en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Porque estas lecciones que Dios nos da a través del apóstol San Pablo son para que nosotros aprendamos a vivir una vida de iglesia, pero una vida de iglesia normal, una vida de iglesia en la que estemos preocupados los unos de los otros. La realidad es que la iglesia no es un club, ni tampoco es un conglomerado que se une o se reúne solo para saludarse, no. La realidad es que la iglesia del Señor es la expresión de Dios. Y nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude porque nosotros tenemos una naturaleza caída que no nos deja que cumplamos las cosas que Dios nos ha pedido que cumplamos. Y por eso el apóstol Pablo, cuando él habla, si ustedes se dan cuenta, él era un hombre fuerte en su carácter, pero tenía un corazón tierno para las personas. Y eso debe de ser para nosotros un modelo. Nosotros está bien si somos fuertes y decididos y nos hemos propuesto cumplir muchas metas, pero sobre todo debemos de amar a los hermanos. Y yo quiero que ustedes se den cuenta porque Pablo puso un cimiento bien sólido para que nosotros como cristianos nos guiemos por medio de él. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, en el versículo 3, miren cómo dice, Primera Tesalonicenses 1:3. Vamos a leer ese para que ustedes vean el cimiento, la base que puso el apóstol. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. De la obra de vuestra fe. Él está diciendo a los tesalonicenses, yo quiero que ustedes sepan que nosotros siempre nos acordamos delante de Dios y Padre nuestro de cómo ustedes tienen una fe que obra, de la obra de vuestra fe. O sea que ellos, a pesar de que cuando uno lee, si uno lee en Hechos 16, uno se da cuenta que Pablo estuvo con ellos solo 3 semanas. 3 fines de semana estuvo Pablo con ellos enseñándoles la palabra del Señor, pero sin embargo ellos recibieron la palabra de Dios, no como que Pablo se las estaba dando, sino que la recibieron como que venía directamente de Dios. Así lo dice él aquí. Dice, recibisteis la palabra no como que viniese de nosotros, sino que la recibisteis como la palabra de Dios, como tal, pues, porque es la palabra de Dios. Entonces él les dice que él sin cesar se recuerda de ellos
respecto a la obra de su fe, del trabajo de amor, porque yo quiero que ustedes se den cuenta de algo. Hoy vamos a aprender 3 cosas importantes. Vamos a aprender qué es lo que produce la fe y qué es lo que produce la fe y el amor, porque la fe produce amor, pero la fe y el amor produce constancia en la esperanza. Esas 3 cosas vamos a aprender en esta mañana. Pablo le hablaba a los tesalonicenses como que fuera una mamá y como que fuera un papá. Entonces, para nosotros, el ejemplo es de que de aquí en adelante, si no lo hemos practicado anteriormente, cada vez que ustedes se ganen a una persona para Cristo, ustedes tienen que preocuparse de que esa persona, su fe sea viva. Porque si él no tiene una fe viva, él no va a tener amor por la iglesia. Y eso es lo que les ha pasado a muchos que no han sido personas que se desarrollan normales. Porque lo normal para un cristiano es, uno comienza su vida por fe. Pero si uno verdaderamente recibe esa palabra, porque la fe viene del oír. O sea que el que recibe la palabra, el que la oye con fe, él la recibe y el paso siguiente es que se vuelve una persona llena de amor. Si a usted no le ha pasado eso, hermano, usted se está engañando a sí mismo. ¿Me explico? Si a nosotros no nos ha llenado Dios de amor por el prójimo, amor por las personas, amor por los hermanos, especialmente los que aceptan a Cristo, entonces nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos, porque la Biblia dice que del oír viene la fe. Entonces tú puedes ser que oyes y oyes y oyes mensajes, pero como que tuvieras los oídos tapados y no dejas entrar esa palabra, porque esa es la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de consejos humanos, aquí no estamos hablando de instrucción humana. Aquí estamos hablando que cuando nosotros nos acercamos a un lugar como este, nosotros más nos vale que nosotros vengamos a oír con fe. De otra manera, no nos aprovecha en lo más absoluto. Y Pablo sentó estas bases para que nosotros las aprendamos, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Solo desen cuenta ustedes cómo sentó Él esas bases. Fíjense, vamos a leer el 2:13 para que vean que lo que estoy hablando es lógico y se puede unir. Vamos a leer 2:13. Dice, por lo cual también nosotros, ese es el que estaba leyendo, ¿eh? No, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios. Y ese es el error que tienen muchos. Muchos oyen al hermano Carrillo, pero ellos no oyen a Dios. Ahora, lo que el hermano Carrillo les enseña no es su opinión. Lo que el hermano Carrillo les enseña es la palabra de Dios. Entonces, solo imagínate qué gran responsabilidad tienes delante de Dios, porque si te acercas aquí a oír, pero tú dices, palabra de hombre, es el hermano Carrillo el que les está manipulando a ustedes. Es el hermano Carrillo el que está tratando de que ustedes sean buenas personas.
está muy equivocado. Estamos muy equivocados si pensamos de esa manera. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y Dios por eso nos va a juzgar. Nos va a juzgar porque toda esta epístola, hermano, es una epístola tan aparentemente sencilla, hermano, pero está bien profunda, porque sirve para que nosotros aprendamos a tratar a los hermanos. Sirve para que nosotros aprendamos a entender lo que realmente nosotros somos. Leamos en el 3, versículo 1 y 2. 3, 1 y 2. Les dije que íbamos a estar considerando esos versículos y queremos entender que Dios quiere que nosotros recibamos aliento para nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza. Porque esas son las tres cosas que vamos a analizar hoy. Fe, amor y esperanza. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Versículo 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces yo quiero que ustedes vean que la primera cosa que el apóstol Pablo quiere que veamos en estos 13 versículos, lo primero es que entendamos que los tesalonicenses eran personas que vivían en una ciudad que era totalmente diabólica, en una ciudad que era demoníaca, una ciudad que era perversa. Ustedes pueden leer la historia de Tesalónica y se van a dar cuenta que de esa oscuridad sacó Dios a los tesalonicenses por medio de la predicación del Evangelio y los hizo gente de fe. De la misma manera que Dios nos trajo a nosotros a su camino, siendo nosotros personas que estábamos en idolatría quizá, en religión, quizá en cosas que nos estaban distrayendo y quitándonos la verdadera atención por la cual Dios nos mandó a este mundo. En esa condición Dios nos llamó, Dios nos trajo y nos dio fe. Entonces el apóstol dice, ustedes son personas que Dios les dio fe. Él estuvo con ellos 3 semanas, hacía casi un año cuando él escribió Primera Tesalonicenses, pero él quería confirmarles la fe. Y ese es el primer punto que yo quiero que ustedes consideren. Si Dios los usa a ustedes, ganándose a una familia, ganándose a una persona para Cristo, lo primero que ustedes deben lograr en esa persona es confirmarlo en la fe y exhortarlo respecto a su fe. Ahora, fíjense que ahí hay 2 veces fe. Dice, confirmarlo y exhortarlo respecto a vuestra fe. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que una persona que acepta a Cristo se le debe confirmar en su fe y se le debe de exhortar en la fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para nosotros que un hermano tiene que ser confirmado en su fe? Eso significa, hermano, que esa persona debe de entender que la fe tiene 2 aspectos. Gracias a Dios que nosotros, pues por muchos años hemos estudiado la palabra y para nosotros es muy fácil entender muchas cosas que Dios nos ha encomendado, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ya entendemos lo que es la fe objetiva. Y todos deberíamos de entenderla. Todos los cristianos deberíamos de saber lo que es la fe objetiva, porque también en la Biblia hay fe subjetiva. Son 2 aspectos de la fe. Objetivo es todo lo que usted debería de creer. Cuando hablamos de la fe objetiva, en inglés se dice objective faith. Objective faith quiere decir todo lo que usted debe de creer
si usted es un cristiano. Si nosotros somos cristianos, nosotros somos gente de fe. O sea que nosotros somos personas que debemos de saber qué es lo que creemos. Y gracias a Dios que Dios nos ha enseñado a todos nosotros que nuestra fe por lo menos tiene 6 puntos que son bien importantes. Hablo de la fe objetiva. Son 6 puntos que son bien importantes. Yo hasta los cargo apuntados al final de mi Biblia para que no se me olviden. Y tal vez ustedes también ya los apuntaron algún día. Pero nuestra fe objetiva se compone solamente de 6 cosas. Les estoy hablando de esto porque si ustedes no confirman a las personas que se ganan para Cristo en estos 6 puntos, si no los confirman y no los exhortan para que aprendan estos 6 puntos, entonces muy difícil va a ser que ellos crezcan. El primero es que le tenemos que enseñar a todos lo que es la Biblia. La Biblia es la respiración de Dios. Cuando tú te ganes a una persona para Cristo, le tienes que enseñar que la Biblia es la respiración de Dios. Toda la palabra es la respiración de Dios. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, es respiración y vida, porque la respiración produce vida. Amén. El segundo aspecto que nosotros tenemos que enseñarle a todos los cristianos es que Dios está revelado en la Biblia como el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu. Todas las personas deben de saber eso porque esa es la sana enseñanza de la Biblia. Ya vieron ustedes que hay muchos que la enseñan diferente. Hay personas que dicen que Dios no es triuno, lo enseñan de otra manera, pero la pureza de la palabra es que Dios es triuno y todos nosotros debemos aprender en la Biblia los versículos que nos ayudan a enseñarle a ese nuevo cristiano lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu. Amén. La tercera cosa es que debemos enseñarles de que Cristo es Dios hecho hombre. Estoy hablándoles para que vean lo que es la fe. La fe solo consiste en 6 puntos. 6 puntos, ya les dije 3. La Biblia es la respiración de Dios. Dios es triuno. Cristo es Dios hecho hombre. Número 4, tenemos que enseñarles la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho. Si quieren ustedes podemos ver un versículo, Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, les podemos enseñar la obra de Cristo. Primera de Pedro 2:24, la obra de Cristo. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Todos tenemos que enseñarle a un cristiano nuevo que Cristo murió por sus pecados, llevando en su cuerpo a la cruz para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Todo cristiano nuevo, ustedes le tienen que enseñar, yo también, si nos lo ganamos para Cristo, que en la cruz del Calvario Dios le perdonó todos sus pecados y que ya no tiene ningún problema de justicia. Todo el que cree en Cristo tiene perdonados sus pecados. Número 5, tenemos que hablarles de que la salvación es para perdonar nuestros pecados. Podemos leerlo en Hechos 2:38. Hechos 2:38, ese es el quinto punto, que nosotros al creer en Cristo, el Señor nos ha perdonado y nos da su vida. Miren pues, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Todos nosotros le tenemos que enseñar a los cristianos nuevos que cuando ellos reciben a Cristo, que Dios entró en ellos como el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estamos captando lo que es la fe objetiva? Porque eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. Y si nosotros no confirmamos a los hermanos que aceptan a Cristo y no los exhortamos en la fe, ellos nunca van a crecer. Que se nos quede que... Y esto es precioso, hermano, porque todos nosotros debemos volver al principio de nuestra vida cuando nosotros evangelizábamos a muchas personas.
De la única manera que nosotros podemos producir hijos para Dios es cuando nosotros hablamos la palabra, pero aún más. Ya se dieron cuenta ustedes por Primera Tesalonicenses que Pablo les dijo a ellos que habían lugares donde ellos ni siquiera tenían que hablar, porque la manera en que ellos vivían atraía a la gente para que aceptara a Cristo. Fíjense pues, porque muchos de nosotros, si damos mal testimonio en el trabajo, en la oficina, en el hospital, en donde quiera que estemos, en la fábrica, si no damos buen testimonio, nosotros no estamos siendo confirmados en la fe, ni exhortados en la fe, porque entonces nuestra vida deja mucho que desear y no nos ganamos las almas, y la palabra de Dios muestra que uno se puede ganar almas solo por medio de su comportamiento, solo por medio de nuestro comportamiento. Si nosotros nos comportamos como los hombres y mujeres que llevamos dentro de nosotros al Dios triuno, nosotros nos ganamos las almas para el Señor. Aleluya. Y el sexto punto de la fe objetiva es Efesios 1:23. Podemos leer Efesios 1:23. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, o sea que hay una sola iglesia en toda la tierra. Es el cuerpo de Cristo y es la plenitud, o sea, la expresión de aquel que todo lo llena en todo. Si nosotros le enseñamos esos 6 puntos a todos los cristianos nuevos, créanme, hermanos, que nosotros vamos a confirmarlos y los vamos a exhortar, porque la fe objetiva produce la fe subjetiva. Ahora, ¿cuál es la fe subjetiva? La fe subjetiva es la acción. O sea que una fe en acción es la que practica todo lo que tiene como teoría. La fe objetiva es nuestra doctrina, es nuestra enseñanza, es lo que nosotros creemos. Pero si tenemos fe subjetiva, empezamos a vivir esos 6 puntos. Entonces notemos pues que la responsabilidad como creyentes no la podemos descuidar. Si tú descuidas tu vida de cristiano, comenzando no van a saber que eres cristiano, y eso es muy importante, que todos sepan que tú eres cristiano. Porque no va a haber fruto de parte de nosotros si no saben que somos cristianos. Y hay muchos que son, como dice la policía secreta del Señor, ¿verdad? Porque nadie sabe que son policías. Pero nosotros no somos la policía secreta del Señor. Nosotros somos los hijos de Dios públicos. Nosotros tenemos que exhibir lo que nosotros somos. Amén. Y cuando nosotros exhibimos lo que nosotros somos, entonces gloria a Dios. Porque entonces podemos ganar almas para el Señor. No se les olvide que tenemos que seguir ganando almas para el Señor. Entonces, tomando como base esta palabra que dije ahorita, podríamos resumir el primer punto, que es que en el Nuevo Testamento hay 2 aspectos de la fe, pero que debemos de saber la diferencia entre uno y el otro. Debemos de saber la diferencia entre la fe objetiva y la fe subjetiva, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la fe objetiva es profunda, porque yo solo les mencioné, abuelo de pájaro, los 6 puntos, pero esos 6 puntos están en detalle en todo el Nuevo Testamento. Esos 6 puntos no vayan a creer que un versículo para cada uno, no. Están cada uno de esos puntos con 40 y 50 versículos. O sea, por eso se llama nuestra fe objetiva. Si se trata de que nosotros somos los de la fe, se están refiriendo a eso. Cuando Pablo habla que nosotros somos la gente de la fe, los del camino, se está hablando de la gente que cree todas esas cosas. Entonces, mis amados, if we have clear these 2 aspects, si nosotros tenemos claros esos 2 aspectos, nosotros vamos a poder comprender lo que el apóstol San Pablo enseña en Primera Tesalonicenses. Confirmar
y exhortar respecto a vuestra fe. ¿Qué significa eso? Dice que primero mandó a Timoteo porque él estaba muy preocupado de la fe de ellos. Hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos de la fe de nuestros hermanos. Yo cuando veo que algún hermano que se reúne con nosotros no está caminando de acuerdo a lo correcto que Dios nos ha mandado a caminar, yo me pongo afligido. Yo me pongo triste, hermano. Yo oro por esa persona y yo le digo, Señor, muéstrale, porque es necesario tener una visión adecuada. Si nosotros no tenemos la visión adecuada, nosotros no vamos a poder ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Ustedes van a oír a muchos cristianos hablar de la fe. Ellos hablan mucho acerca de lo que los cristianos deben de creer, pero muchas veces nos descuidamos de que esa fe produce algo. Esa fe produce algo, hermano. Esa fe produce amor. No puede ser posible que tú estés recibiendo algo y no se vea en ti el resultado. El resultado de que estamos recibiendo algo debe verse. Si se trata de la fe, dice que algunos naufragaron. O sea que de la fe se puede naufragar, hermanos. Miren, quiero ser serio en esto que les estoy compartiendo. Muchos hermanos, ahora que vino la pandemia, no han oído palabra de Dios. No se conectan y créame, se lo digo con toda sinceridad, la fe de ellos empezó a decaer, al grado que ahora que ya está pasando un poco la pandemia, ustedes se van a asustar. Esos hermanos ya no van a aparecer por aquí. Usted dele gracias a Dios que todavía está aquí. Hermanos, el que no oye palabra de Dios, su fe jamás puede ser aumentada. La palabra de Dios, cuando la oímos con humildad y recibiéndola como tal, ella es la que produce en nosotros el fruto. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Mire, yo le digo, aquí con nosotros no tenemos que ir a Los Ángeles, ni a Sudamérica, ni a Washington. Aquí en Ontario hay hermanos que, hablando la mera neta, durante la pandemia yo he predicado 300 mensajes, 300 messages. Y usted le pregunta, ¿y si mucho? Si mucho, tal vez han oído 30. Siendo un poco benevolentes, algunos han oído 30 mensajes del hermano Carrillo. Sin embargo, usted se diera cuenta, los que se conectan diario allí en el Facebook de México, de por allá por Sudamérica, Centroamérica, están ardientes todos. Dice, hermano, nunca habíamos entendido la Biblia. Imagínense ustedes que me han oído predicar a mí 25, 28 años y ahora me dicen, nunca habíamos entendido la Biblia. Dígame usted si no valió la pena la pandemia para ellos. Pero para otros, tristemente, no valió. Así que valió. Sí, para muchos, hermanos, de verdad se los digo, el apóstol nos exhorta a nosotros en nuestra fe. Estos 3 elementos que él puso ahí son la estructura básica para una vida de iglesia. La vida de iglesia tiene una estructura básica. What I am saying today is basic.
Es básico, hermano. Si usted no toma estas bases que el hermano Carrillo le está dando, ¿cómo va a tener amor usted por la iglesia? No lo va a tener jamás. Si no tiene ni amor por usted, ¿cómo va a tener amor por los demás? A veces dicen los hermanos, háblame, Señor. Hoy ninguno dice, háblame. Por lo menos diga, talk to me, Lord, talk to me. Muy bien, entonces, si ya entendimos que la fe debe de ser confirmada y que la fe necesita exhortación, no vayan a creer, si yo dejara de exhortar a muchos hermanos, no estuvieran en nada. Ahora ustedes van a entender que el confirmar la fe, el exhortar la fe, es importante porque nosotros somos oidores olvidadizos. Nosotros nos pueden predicar, oye, qué bonito, me gustó, aleluya, gloria a Dios, pero si mañana no nos vuelven a predicar, nosotros nos morimos. Eso es lo que muchos no han entendido, que el no oír la predicación los hace morirse. ¿Cuántos de aquí están muertos? Ninguno va a confesar, ¿verdad? ¡Yo! ¿Cuántos de aquí están muertos porque no han oído mensaje por todo el año? Pero aquí hay muchos que están vivos, hermano. Yo los miro que ellos no cesan ellos. Mire, hermano, qué maravilloso, porque aquí hay muchos de ustedes que me dejan a mí impresionado. Yo miro y están en el Zoom, y en la Zumba, no, en el Zoom. Están en el Zoom siempre, hermano. Digo yo, estos mis hermanos tan chulos. Estos sí tienen el hambre que tengo yo. Porque yo le digo, yo me contento porque yo soy una persona así. O sea que yo no puedo estar sin leer mi Biblia. Un día que no la lea, yo me muero. Yo leo mi Biblia todos los días, la leo, todos los días la estudio, todos los días estoy, Señor, ayúdame. Todos los días estoy tomando notas. Y por eso algunos hasta dirán que estoy loco. Dicen por ahí que estamos locos, dicen. Porque me preguntan, ¿qué está haciendo, hermano Carrillo? Ya saben lo que les voy a decir. ¿Qué estoy haciendo? Pues preparando mensajes, estudiando, pidiéndole, Señor, ayúdame que no logro alcanzar a ver qué dices aquí. Y al rato, pues, ya lo logro. Entonces, primero tenemos la fe. Segundo, vamos a leer el versículo 6, capítulo 3, versículos del 6 al 10, para que vean otro. Ahora vamos a ver algo del amor. Dice allí en 1 Tesalonicenses 3, versículos del 6 al 10, y ustedes van a ver a dónde nos va a llevar. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe, ¿se dan cuenta que cuando nosotros tenemos fe, eso produce amor en nosotros? Entonces ahora tienes que sopesarte, tienes que decir, ¿por qué yo no amo a los hermanos? What is my problem? Why I don't love the brothers in the way that God is asking me? Because you don't have faith. Porque no tenemos fe. La fe produce amor porque la fe es creerle a Dios. Si tú le crees a Dios, entonces automáticamente te vuelves una persona de amor, y no de amor fingido, porque Pablo tiene cuidado y dice, hey, be careful with amor fingido. Because we don't have to have amor fingido, hermano. We need genuine love. Necesitamos un amor genuino, y ese solo lo produce la fe. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Fíjese, hermano, que cuando uno tiene fe y amor se acuerda de los hermanos con cariño, no renegando de ellos. Háblame, Señor. Siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos. No, algunos dicen, ojalá que ya no vuelvan las reuniones.
En cambio hay hermanos que, hermano, le digo, te toca turno. Ay, amén, ya estaba esperando, yo quería verlos a ustedes. Quería verlos. Gózate de ver a los hermanos. Si eres un hombre de fe y de amor, gózate de ver a los hermanos. If you are a person of faith and love, you enjoy these meetings. Ay, dice, ahí están mis hermanitos. Amamos a los hermanos. Tenemos que amarlos, hermanos. Mire, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Yo quiero decirle algo. No vamos a ir hasta el verso 10, pero detengámonos un ratito. ¿Ustedes saben cómo esos hermanos llegaron a amar a los hermanos? Porque ellos estaban en aflicción, los perseguían, los querían matar por ser cristianos. Yo creo que eso nos ha hecho falta a nosotros. El que nos persigan y que digan, hermano, mataron al hermano Carrillo. Entonces sí, algunos, de verdad, sí, lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque estaba predicando el evangelio. Entonces yo creo que, ¿dónde estará la hermana Carrillo? Queremos verla. ¿Sí? Queremos irla a consolar, porque entonces sí te van a amar, mija, cuando me maten. Cuando me maten, entonces iba a decir, pues así estaban ellos, hermano. Y yo creo que por eso es que nosotros somos cristianos muy acomodados. Porque no pasa mucho entre nosotros. Se nos murió Arturo, pues algunos dijeron, ¡ih! Se murió Arturo, pero ¿cómo si se miraba tan joven y tan fuerte? Bien que se muera el hermano Carrillo, que el pobrecito ahí anda todo. Pero Arturo se miraba fuerte y todo, y ahora dice, ya no está con nosotros. ¿Y cómo se siente cuando se muere un hermano que de verdad, hermano, ha sido buen hermano? ¿Cómo se siente, hermano? Si sentimos a los diablos, que no vamos, con Timás no vamos a sentir a los hermanos. Cada vez que yo terminaba de predicar, hermano, aquí se paraba Arturo, ustedes lo van a recordar. Él venía aquí y me decía a mí, pastor, Dios te bendiga, Dios me habló a través de ti. Hermano, esos hermanos, de esos casi ni hay, hermano. De esos casi no hay, hermano. Terminaba de predicar Iván y él venía, Iván, Dios te usa, Iván, Dios me habló a través de ti. Oh, qué lindo, hermano. Uno de pastor, hermano, cuando tiene hermanos así. De por sí uno, como les digo, si el Señor amaba a Judas, hermano, uno no tiene problema. Yo no tengo problemas de amar a las personas, pero cuando se me mueren esas clases de hermanos, wow. Qué terrible. De vez en cuando se me van algunos, porque al Señor se le iban y se le iban a Pablo, así que yo, ¿quién soy para que no se me vayan? Pero siempre me dice mi esposa, aflígete el día que los hermanos que son fieles te dicen, hermano Carrillo, yo ya no voy a estar con usted. Ahí así, aflígete, me dice. Pero los hermanos que nunca hemos sabido que están con nosotros, van y vienen. Aunque no hayan amenes. Aunque no hayan amenes. ¿Sí? De nuestra fe debe brotar algo. ¿Qué debe brotar, Dani? Es que cuando entendemos la Biblia, ustedes se dan cuenta que se nos hace más fácil. De nuestra fe debe de brotar un amor genuino para cuidar ¿a quién? A los hermanos. Gloria a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú serías pastor? Porque eso solo se lo dan a uno por llamamiento. Porque a los 3 años de ser pastor dan ganas de colgar la toalla y de salir corriendo. Cuando uno ve que no lo entiende ninguno y que especialmente tú trabajando por la obra y que tu trabajo sea en vano. ¡Wow! Para mí, por ejemplo, un hermano que no haya cambiado de vida después de oírme 15 años, mi trabajo lo siento que en vano.
yo he trabajado contigo en vano. Pero gloria a Dios por aquellos hermanos que su fe ha sido confirmada. Qué palabra tan maravillosa, ¿verdad, hermano? ¿Sí? ¿Sí? Hermano, cuando uno tiene fe, uno ve a Cristo. Y cuando uno ve a Cristo, las cosas cambian, hermano. Es que muchos no han visto a Cristo. Pero cuando tú ves a Cristo, entonces las cosas cambian. ¡Aleluya! Sí. La fe, hermano, debe de ir en aumento. La fe de nosotros debe de ir en aumento. Y nosotros no debemos de limitarnos, hermano. Recibe la palabra, habla la palabra, ora la palabra, que la palabra te siga produciendo, porque va a llegar a un momento glorioso. Leamos versículos 8, 9 y 10 y con eso vamos a ir ya concluyendo. Dice, porque ahora vivimos. Oh, mire, hermano, esta declaración, si tú la puedes confesar, eso te va a dar vida. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hermano, tenemos que llegar al punto que si los hermanos no están firmes, nosotros estamos muriéndonos. Tenemos que llegar a ese punto. Qué lindo cuando tú digas, es que mira, si tú estás progresando en la vida cristiana, me estás dando vida. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Yo muchas veces he tenido que predicar con lágrimas, pero son lágrimas que vienen de mi corazón al ver que muchos hermanos no se afirman en las cosas de Dios. Versículo 9. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. ¿Se da cuenta que se alegra el siervo de Dios? Se alegra uno. ¿Usted se alegra cuando mira a los hermanos servir a Cristo de todo corazón? Con la hermana Betty, nosotros nos hemos gozado porque a mi hermana Betty Dios la ha usado compartiendo la palabra a mucha gente. Y hoy día se conectan de Argentina, de Chile, de muchas partes, donde mi hermana les ha desafiado, les ha dicho, está bonito lo que usted predica, pero oiga este ministerio y le va a bendecir su vida. Y por ahí resulta uno que otro que es humilde y se conecta y dice, sí, verdaderamente esta palabra edifica. Gloria a Dios. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Verso 10. Orando de noche y de día con gran insistencia. Ustedes tal vez no sabían, pero nosotros los ancianos nos veníamos a orar aquí en el tiempo de la pandemia, con una lista, y ahí estaba usted. Y nosotros siempre estuvimos orando por todos ustedes. Aquí estábamos con nuestra lista, cada uno para cubrirlos a todos, y todos los ancianos teníamos nuestra lista, y a cada uno nos tocaba orar por nombre, por cada uno de ustedes. Y sabemos que Dios contesta la oración, porque aquí están ustedes. Amén. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Siempre usted debe saber que a todos los hermanos nos falta algo siempre en la fe y nosotros tenemos que completarlo. Déjate usar por Dios. Cada vez que te juntes con tu hermano, estoy orando por ti, mi hermano, para que Dios fortifique tu fe, para que Dios te ayude a seguir adelante. No desmayes, hermano, no desmayes. Sigue adelante, Dios está contigo. Estamos más cerca ahora de nuestra redención que cuando empezamos. Dele palmas al Señor. 1 Corintios 11, 1 al 14. 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 1 Corintios 11, 1 al 14.
Fíjese que cuando el hermano Ramón estaba aquí enfrente animándonos, yo de verdad me puse a pensar, es cierto lo que dice Ramón, porque muchos de nosotros íbamos a los bailes, ¿sí o no? Yo me imagino que Dani, tú eras bailarín, ¿no? Bien, la hermana Gloria se me hace que era bailarina. Y de las buenas, mire, ganaba concursos, aleluya. Y ahora cuando Ramón nos dice, hermano, alegremos, nos da vergüenza echarnos una vueltita. Hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces como que tus sentimientos no se volcaron a Cristo. Allá los tenías volcados hacia Sata. Y ahora Dios te pide que te muevas un poquito y que aplaudas y te da miedo, hermano. Si a nosotros no nos podían poner una musiquita porque ya estaba ahí el gusanito, ya ahí lo cargan adentro todos, hermano. Así que cuando nos diga, hermanos, libres, alábale con libertad. Sí. Aleluya. Terminemos entonces con la esperanza, porque ya hablamos de la fe. Hablamos del amor y ahora hablemos de la esperanza. Versículo 3. El versículo 3 creo que es el que menciona la esperanza. Sí, el 1:3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Ahora, hagámonos una pregunta. Si mi fe produce amor, entonces, mi fe junto con el amor que produce, esperanza. Y dice que la esperanza de nosotros no avergüenza. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Que Cristo regrese. Ahora, noten ustedes que si uno estudia la Biblia, si estudia todo el Nuevo Testamento, ahí se cubren 2000 años de historia, desde la primera venida hasta la segunda venida. Pero todos los cristianos hablaban de la venida de Cristo. Ahorita no he llegado yo hasta ahí porque eso está en 2 Tesalonicenses. Pero, ¿cuál es el propósito de 1 y 2 Tesalonicenses? Vivir una vida de iglesia esperando a Cristo. Esa es parte de los creyentes. Así que usted no se asuste que unos dicen que viene, otros que viene tal fe. No se asuste, si esa es parte de nosotros. Algunos a mí me critican y dicen, el hermano Carrillo que solo anda diciendo que Cristo viene tal fecha. Hermano, si eso es mi emoción, déjame. A mí me emociona que Cristo venga y a ti no. ¿No dice que los que aman su venida, Él les va a dar una corona? Entonces mejor céntrate, ubícate. Si tú no anhelas la venida de Cristo, hermano, si no es para ti una prioridad, entonces, ¿qué estás haciendo? Si la venida de Cristo es una visión que nos gobierna a todos los cristianos que amamos a Cristo. Sí, ese es el cimiento. La esperanza es el cimiento. Es la piedra cimera. Es el cimiento que Dios ha puesto. Nosotros, hermano, dice que hemos sido salvos por fe, pero en esperanza. ¿No ve que hasta un canto hizo un hermano? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Nosotros tenemos una esperanza, hermano. Nuestra esperanza. Y esta esperanza es que nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida del Señor Jesús. ¿Saben por qué la venida del Señor Jesús es importante? Porque la venida de Él es para juzgarnos a todos. Va a juzgar al mundo y va a juzgar a la iglesia. Para los únicos que la venida de Cristo no es juicio, a pesar que es
es para los judíos, porque ellos se van a convertir cuando Cristo regrese. Para ellos es el tiempo de su visitación, a pesar que los va a juzgar porque se van a morir muchos de ellos. Pero dice que ellos cuando lo vean y reconozcan quién es Él, lo lamentarán. Y llorarán como se llora por primogénito, dice. Amén. Entonces, hermano, nuestra esperanza es gloriosa. Así que aunque en este versículo solo se nos dice constancia en la esperanza y no se nos explica nada de lo que es la esperanza, nosotros sabemos que hay una estructura para nosotros los cristianos que es la fe, el amor y la esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Qué bueno. ¿Por qué no te pones de pie? Y en esta mañana le damos la gloria y la honra al Señor. Yo quisiera que en esta mañana hiciéramos algo. Ahí donde estás, solamente con tu familia. ¿Por qué no le pedimos perdón a Dios? De que nosotros no hemos cuidado a nuestros hermanos en la forma que Dios nos pide. Pídele perdón a Dios. Yo le voy a pedir perdón a Dios. Señor, perdóname, Señor, porque en esta mañana me has hablado. En esta mañana me has mostrado que mi fe produce amor. Y que mi fe y mi amor me ubican en el cimiento del cristiano, que es ser constante en la esperanza. Padre, ayúdanos para que las almas que nos has concedido para tu reino, las cuidemos con amor. Que tengamos un amor genuino para las almas que tú nos has dado a cosechar. Señor, que de nosotros salga ese amor como el del apóstol Pablo, porque él es el ejemplo para nosotros. En esta mañana, Señor, nos ponemos delante de ti. Y te pedimos que a todos los que nos hemos ganado para ti, que les fortalezcas su fe. Fortaléceles en su fe, Señor. Anímales en su fe. Y que nosotros seamos tus colaboradores, ayudándolos, exhortándolos y confirmándolos en la fe, que no nos quedemos quietos, que no nos quedemos ociosos nosotros, sino que sepamos que hay un trabajo que hay que hacer, hay un trabajo que cumplir, instruyendo, pero más que todo, transmitiéndoles la vida por medio de un testimonio fiel de nosotros, para que ellos vean como los niños que crecen viendo a sus padres. Dice Pablo, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. Padre, que seamos los imitadores, los modelos, para que otros vean que sí se puede vivir la vida cristiana correcta. Perdónanos, Padre, por todo lo que nosotros no hacemos bien. Queremos hacer bien las cosas, Padre. Queremos ser los que te complacen tu corazón, llevando adelante tu obra, Señor. Bendice a todos mis hermanos que estuvieron aquí presentes y permite que el próximo grupo que venga también nos gocemos con ellos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y todos decimos: hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Allá están los canastitos y los sobres si alguien quiere voluntariamente dejar ahí su ofrenda. Que Dios me los bendiga a todos, y para nosotros ha sido un gusto. Y los diáconos nos van a ir dirigiendo para que salgan en orden, por favor. Los diáconos les van